Buenos días, estudiantes. Esta es la grabación de la clase de los temas de ayer. Entonces las estoy compartiendo pues para que vean qué era lo que íbamos a explicar ayer que no se pudo realizar. Hace parte de la explicación teórica de la metodología DMake. Acuérdense, como lo vimos en la clase del lunes, pues que el DMake es una serie de herramientas, perdón. Cada letra significa algo, entonces la vamos a ver cuáles son los componentes, algunos ejemplitos, y si necesitamos, me pidieron el favor de darles una clase sobre cartas de control, pues porque si lo necesitan también para su proyecto. Entonces vamos a iniciar. Bueno, metodología DMake. Un segundo. Entonces, ¿qué es DMake? Es una herramienta metodológica enfocada a la mejora incremental de los procesos. Acuérdense que aquí lo que estamos haciendo es medir, controlar y mejorar procesos. A eso nos estamos dedicando. El nombre es un acrónimo de los pasos de la metodología. O sea, D de definir, M de medir, A de analizar, I de mejorar y C de controlar. La herramienta es una estrategia de calidad basada en estadística que da mucha importancia a la recolección de información y a la velocidad de los datos como una base de mejora. Cada paso en el DMake se enfoca en obtener los mejores resultados posibles para minimizar los errores. Ojo, que yo les decía, un proceso siempre va a estar expuesto o pues pueden suceder no conformidades o errores. La gracia es disminuirlos, minimizarlos, llevarlos al punto mínimo. Entonces, lo que no se define no se puede medir, lo que no se mide no se puede mejorar y lo que no se mejora se degrada. Muy parecido pues al eslogan del ingeniero industrial. Entonces, nuevamente, debe definir el problema u oportunidad de mejora. Acuérdense del tallercito que hicimos el lunes. O sea, era un contexto de muchos problemas que pasaban en una empresa, muchos. Uno no puede atacar todos los problemas, buscarle solución al mismo tiempo. No se puede hacer. Entonces, ¿qué toca hacer en esos casos? Organizar los problemas o inconvenientes que se presenten, cuantificarlos para saber cuál es el más importante o cuál es el que al cual debemos darle prioridad y solucionarlo. ¿Por qué decimos que no podemos atacarlos a todos al mismo tiempo? Pues porque finalmente usted lo que va a hacer es mm, apagar el incendio. Acuérdense nuevamente, los problemas se atacan en el origen, en la raíz. Si no, simplemente estoy volviendo todo un paisaje porque voy a seguir viviendo con ese problema. Pues aquí tenemos varias herramientas, acuérdense, ya la vamos a ver otra vez, en la diapositiva desde su proyecto, ya vamos a ver cada una de ellas, pero sí, definir qué es lo que voy a solucionar, cuál es el problema que voy a intervenir, pero no es este porque si no hay herramientas de causalidad, pues para mirar las problemáticas existentes. El medir. Bueno, salimos de la D de definir. M de medir. Medir el desempeño actual de proceso. Ah, ya identifiqué tal problema. Muéstreme en el medir qué es lo que está pasando. Cifras, datos. Sus proyectos van a ser numéricos. Acá no es como porque es el mejor, porque es el más malo. No son simplemente aseveraciones, no al azar, pero en texto, no. Acá vamos a utilizar cifras, datos. Ah, es que el producto no conforme lo que debemos atacar. ¿Por qué? Sí, claro, mira, aquí está la gráfica, acá tenemos los registros, acá están los datos con cifras. ¿Listos? Analizar. Ah, o sea, en el medir más que todo es el levantamiento de la información y empezarla a procesar.
en el analizar, claro, qué técnica o qué herramienta estadística le aplico esos datos de tal manera que ya pueda analizarla, que ya pueda tomar decisiones. Ya vamos a ver algunas. Y de mejorar. Bueno, a lo que ya analicé, a, lo- a la- a los datos que ya procesé, perdón, de qué manera voy a mejorar ese proceso. Entonces ya identifiqué las no conformidades que son altas porque la máquina está descalibrada. ¿Cómo mejoro ese proceso? Pues con un plan de mantenimiento. Pero sí, es darle solución a lo que ya identificamos. Acuérdense que lo identificado es con números, con cifras, no simplemente texto ni frases. Tenemos el controlar. Entonces ya definí de qué manera lo mejoro. Ahora, ¿cómo le hago seguimiento y cómo lo controlo? Por lo general son tanto las cartas de control como los indicadores. También tenemos los planes operacionales estándar, pero ya los vamos a ver. ¿Listo? Entonces acá otro resumen. Definir. En el definir yo coloco el alcance del proyecto y defino los objetivos. Identificamos el problema y se crea un equipo de trabajo. Nuevamente, de todo lo malo, ¿qué es lo que voy a atacar y por qué? Medir. Se recopilan datos relevantes sobre el proceso y se realiza una evaluación objetiva de su desempeño actual. Mire, nuevamente, voy a atacar la variación del peso de los paquetes del proceso. Allá estamos empacando arroz, pero siempre los paquetes no me quedan con el mismo peso. ¿Por qué está ocurriendo esa variación? Entonces, en el medir es la recopilación de esos datos para demostrar que está existiendo el problema. Analizar. Se lleva a cabo un análisis exhaustivo de los datos recopilados en la etapa anterior, en el medir. Se aplican herramientas estadísticas y técnicas de análisis para identificar las causas raíz de los problemas y las fuentes de variabilidad. Ven que nuevamente nos está hablando las causas y fuentes porque si yo no ataco el origen, siempre voy a seguir con el mismo problema. Mejorar. Se plantean soluciones y se implementan cambios para abordar las causas raíz identificadas en la etapa del análisis. Y finalmente el controlar. ¿Cómo controlo o cómo le hago seguimiento a lo que estoy diciendo que voy a implementar en la mejora? O sea, ¿cómo si garantizo que esos cambios, que esas mejoras que estoy haciendo, sí funcionen? ¿Listos? Entonces vean, aquí tenemos la diapositiva de su proyecto. Entonces acá pues hay poquitas herramientas, como les dije, si ustedes encuentran otras que también les funcionen perfectamente, lo charlan con el director que les sea asignado. Entonces definir, tenemos el AMEF, el ASMEF es espectacular, es muy bueno. A mí el AMEF me parece mejor que un Ishikawa. ¿Por qué? Porque es que en el AMEF, en una matriz, se identifican todos los problemas. Se parece también un poquito al árbol de problemas, pero ¿por qué se parece? Porque acá utilizamos, aquí miramos qué es lo que me causa cada problema. Tanto qué me causa como qué consecuencias tiene. Entonces pensemos otra vez en el ejemplito este de las bolsas de arroz con distinto peso, con variabilidad en el peso. ¿Qué me puede causar esa variabilidad? No, es que la máquina está descalibrada, es que las herramientas no sé, están dañadas, es que hay mucha rotación del personal en esa máquina, entonces y no hay suficiente capacitación. Es que el arroz, no sé, viene con mucha cascarilla, no viene bien seleccionado. O sea, en el AMEF organizamos toda la información, todas las posibles causas. Nos van a salir muchas. Y además esta es una herramienta participativa. Es bueno hacerlo pues involucrando al personal. Pues no sé, nos salieron 15 causas. 15 causas de ese problema. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ahora vamos a calificarlas
para saber cuál de verdad es la más importante, la que tenemos que darle prioridad. Ah, no, la más importante es la descalibración de la máquina. Ah, bueno, entonces, ¿qué métodos de control existen en este momento? Si funcionan los métodos de control. Lo que les digo, la MEF es muy chévere de realizar. Y más pues porque da un plan semáforo. Entonces salen unas en rojo, unas en amarillo y unas en verde. Y tenemos que darle próxima solución a las que están en rojo. CIPOC, acuérdense, el CIPOC se parece a la caracterización de procesos. Entonces cogemos al detalle el proceso, qué entradas tienen, quiénes son los proveedores, qué falla en el proceso y cómo son las salidas. El CIPOC es un poquito extenso. BSM, el BSM también es muy buena. Value Stream Mapping. Y más porque también va con parte numérica. Entonces es definir, así en este momento estoy desarrollando el proceso, que de esas actividades no me generan valor. Siempre en los procesos hay actividades que no generan valor. Acuérdense cuando ustedes vieron métodos y tiempos, que por lo general lo que no generaba valor son las demoras o tiempos muertos y los desplazamientos, porque en esos dos yo no estoy haciéndole transformación a la materia prima. Y la voz del cliente, ¿listos? En el medir tenemos el tag time, el OEE, el CPK, el histograma y el diagrama de Pareto. En el análisis tenemos el Ishikawa, el diagnóstico de correlación, que ahorita se los explico que es muy sencillo. Matriz de priorización también es sencilla. En la mejora, pues la mejora es más amplia, porque en la mejora es qué herramientas voy a aplicar para darle solución. El SMED, que es la disminución de los tiempos de alistamiento, 5 S. Nuevamente, las 5 S no son tan sencillas, o sea, no es que sean rápidas. Son 5 S y en cada S usted tiene que hacer actividades que demuestran que la está aplicando. Mantenimiento total, Kanban que es tarjetas pues para la solicitud de material, por lo general se maneja así, o un tablero Kanban para llevar en el control de que cada proceso se esté desarrollando. Heijunka, eso no me acuerdo cuál es. BSM to be, o sea, el BSM al futuro. ¿Cómo me quedó? Jidoka y Flexim si ustedes quieren hacer la simulación del proceso. Ah, es que cambié esta actividad porque dije que ya no es necesario hacerla. Ah, es que ya quité este transporte, este recorrido y puse una banda transportadora. Miremos cómo nos queda en Flexim. En el control, que es la parte de seguimiento, tenemos las cartas de control que se las voy a explicar, KPI que son los indicadores de control y planes organizativos, planes operacionales estándar. Entonces, otra vez, definir qué quiero solucionar, qué podría mejorar, es definir el problema. Medir cómo voy a demostrar o dónde están las métricas o datos de ese problema que estoy diciendo que voy a solucionar. Analizar qué puedo hacer, qué alternativas tengo. Más que todo es el procesamiento de la información del medir. Mejorar. ¿Cuál es la mejor opción? ¿Qué herramienta? ¿Qué herramientas? Porque acuérdense que son dos. Voy a aplicar para darle solución a la problemática. Y controlar cómo demuestro que esas herramientas o técnicas sí me están funcionando. Entonces, ahora vamos a tomar uno por uno. Definir. Se refiere a definir los requerimientos del cliente y entender los procesos importantes afectados con la finalidad de llevar un proyecto a cabo. Estos requerimientos del cliente se denominan CTQs, crítico para la calidad. Este paso se encarga de definir quién es el cliente, así como sus requerimientos y expectativas. Además, se determina el alcance del proyecto, dónde inicio y dónde termino. ¿Listos? Medir. Se evalúa el rendimiento actual del problema o del proceso. No sé, es que debería estar procesando 50 bolsas de arroz al día y solamente estoy reprocesando 38. Datos, necesitamos datos. Pues por ahí alguien me preguntaba cuántos datos. Hartos. No un día de trabajo, no, meses. O sea, debemos demostrar que sí hay o sea, que ese problema es grande y que viene sucediendo hace tiempo. O sea, con los datos de una semana no me sirve. Entre más datos tengan,
mejor. Y pues finalmente con su director van a mirar cuáles sirven, cuáles no sirven y cómo los van a procesar. Medir, se diseña un plan de recolección de datos y se identifican las fuentes de los datos. ¿Cómo así las fuentes? ¿De dónde los voy a tomar? Alguien me comentaba lo del data center. Pues allí ya hay una base de datos, un ERP donde queda cuánto se demora la llamada, cuál era el problema, quién la atendió, si al final el cliente calificó bien o mal. Esos datos, nuevamente, deben ser confiables, muchachos. Tienen que ser confiables. ¿Por qué? Pues porque es que lo digo de frente, muchas veces uno se los inventa. No, tienen que ser confiables. Y si se tienen, al procesarlo, se tiene que evidenciar que sí son parte de un proceso. Analizar. Se lleva a cabo el análisis de la información recolectada para determinar las causas raíz de los problemas. Acuérdense, necesitamos identificar el origen del problema para darle solución. Mejorar, se diseñan soluciones que ataquen el problema raíz y lleven los resultados hacia las expectativas del cliente. Entonces aquí tenemos que generar soluciones alternativas, diseñar la solución, qué metodologías vamos a aplicar, demostrar la eficiencia de la solución y su implementación. Y finalmente el controlar. Tras validar que las soluciones funcionen, es necesario implementar controles que aseguren que el proceso se mantendrá en su nuevo rumbo. Aquí va muy de la, parece mucho a las 5S. ¿Se acuerdan de las 5S que hay una estandarización? O sea, yo hago la, como la clasificación y limpio y, como era, y ordeno, pero eso tiene que mantenerse, tiene que estar estandarizado. No es que lo haga una sola vez y ya no, no, es esto mismo, cómo se vuelve un ciclo. Entonces acá en esta diapositiva se les muestra más herramientas o más técnicas que hacen parte de cada una de las letras del DMake. Vean, el definir también hay diagramas de flujo, hay diagramas de Gantt, hay crítica para la calidad, el CTQ. En el medir hay gráficos, teoría del límite central, defectos por millón, que eso hace parte de las gráficas de control. En el analizar hay ANOVA. ¿Qué es ANOVA? Eso es una técnica estadística donde se dan hipótesis. Está el 5 por qué, es que se nos lo habíamos hablado. Hay análisis de brecha que no recuerdo cuál es. Regresión lineal, ustedes vieron una clase de regresión lineal. Coeficiente de correlación que lo vamos a ver ahorita. Y pruebas de hipótesis, que eso va de la mano con el ANOVA. En el mejorar, Kaizen, Kanban, experimentos, BCB2B, al futuro, Pokayoques, PHBA, lluvia de ideas. En el controlar, gráficos de control, planes de mejora, mantenimiento, procedimientos estándar, dashboard. Aquí tenemos una serie, acá nos está mostrando muchas de las técnicas que pertenecen al Lean Manufacturing. Cada una de estas técnicas, Lean Manufacturing es grandísimo, pasa más como de 40 a 50 técnicas, pero cada una de estas la podemos ubicar en alguna parte del DMake. ¿Listos? Vea, aquí nos íbamos hablando del Andon, del SPP, que es el control estadístico, de el JIT, justo a tiempo tampoco lo habíamos hablado. ¿Cuál otro? El 6 sigma tampoco se había hablado. Entonces, todas las técnicas estadísticas van a ser parte o se pueden ubicar en una de las letras del DMake y se pueden utilizar. Ejemplos. Acá tenemos el definir, ahí está el diagrama de flujo, hay un BCM, hay un CPOC, hay un PERT que también se puede utilizar, está el diagrama de Gantt y la voz del cliente. Acuérdense que la voz del cliente se utiliza más cuando no es un producto tangible, sino nosotros estamos en servicios. En el medir, ¿cómo va a recolectar mis datos? Tenemos gráficos, tenemos aquí abajo descripción estadística, algún tipo de indicadores. En el analizar, pruebas de hipótesis, el ANOVA, regresión lineal,
En algunos casos se puede hacer el Ishikawa. Todo depende de la calidad de los datos. En mejorar Kanban, Kaizen, el Pokayoke, el Andon. Para quienes no sepan qué es el Andon, son señales visuales. Un semáforo es un Andon. Ah, está en rojo, quédese quieto. Pasa a amarillo, alístese. Y en verde, continúe. En los procesos también funciona muchísimo. No sé si ustedes han ido a plantas que a veces las máquinas, encima de las máquinas, hay justamente no un semáforo, pero sí hay una sirena, tanto auditiva como visual. Y si está en rojo, es parada de emergencia de la máquina. Venga, pare, algo sucedió, algo está saliendo mal. Andon, Andon se utiliza muchísimo. En plantas grandes siempre es obligatorio utilizar Andon. Ciclo PHBA, en el mejorar. En el controlar, aquí es puro gráfico de control e indicadores. ¿Listos? Y esta tablita, en un segundo. Ay. Y esta tablita se utiliza. Los caballeros del zodiaco. Y esta tablita sirve para los planes operativos estándar. Bueno, vamos a hablar un poquito de los gráficos de control. Son muchos. No es simplemente el... Si ustedes de pronto se acuerdan por allá cuando dieron control estadístico, fijo, vieron el límite superior y el límite inferior y el límite central. Sí, pero hay gráficos X, hay gráficos R, hay gráficos CP, hay gráficos... Uy, hay muchos gráficos. ¿De qué depende cuál vayamos a utilizar? Pues depende de nuestros procesos. Acuérdense, aquí que tenemos gráficos de control, los límites reales de un proceso, entonces que el límite inferior es el promedio menos 3 desviaciones estándar y el límite superior es el promedio más 3 desviaciones estándar. Lo que sucede es que esa brecha es muy grande, grande, es muy grande. Entonces, dependiendo del tipo de proceso, hay que mirar cuál es el gráfico que vamos a utilizar. ¿Listos? Por ejemplo, por aquí como que estaba eso en un cuarto. Por ejemplo, en procesos de alimentos o procesos de farmacéuticos, no se utiliza este gráfico. ¿Por qué? Pues porque es que ahí caben muchas cosas, es muy grande el intervalo. En ciertos procesos se utilizan otros tipos de gráficos. ¿Listos? Esta parte hace falta explicársela, son los diagramas. Segundo. Hoy presentamos la esperanza de Sella. Entonces acá tenemos, qué pena, los diagramas de correlación, también se conocen como dispersión. ¿De qué se trata? ¿Se acuerdan en el ejemplito que estábamos mirando de unos datos? Parte del histograma, o sea, ¿para qué utilizamos el histograma? Para mirar si esos datos sí tenían una correlación, si sí todos esos datos pertenecían a algo solito. Entonces aquí también podemos utilizar la correlación, que sí es muy sencillo de hacer. Escogerlos en Excel, utilizar una, ya vamos a ver cómo se utilizan, utilizar la fórmula de diagrama de correlación y ahí nos va a decir, venga, si esos datos hacen parte de una misma familia, si hay una correlación entre ellos, o sea, si se nota,
Pues de que sí hacen parte por lo general de un mismo proceso. Entonces, te podemos tener que los datos no tengan una correlación, que estén muy dispersos, que no esos datos son como tomados al azar, no, eso no, entre ellos no hay sinergia, por así decirlo, no están relacionados. O podemos tener una correlación positiva, que eso es marcado, se nota. Oiga, si esos datos están perfectos, esos datos se nota que son del mismo proceso, no salen de un intervalo y al graficarlo se ve la correlación. O también, eso es en positiva, pero también puede tener una correlación negativa. Pues, no, o sea, entre positiva y negativa no es significativo, lo importante es que haya correlación. Entonces aquí en la letra de abajo nos dice, si la correlación, acá la fórmula nos da un número. Si es igual a uno es una correlación positiva perfecta, o sea, esos datos son. Trabaje con esos datos que sí hay una correlación entre ellos. Ojo, muy posiblemente no nos va a dar uno, pero nos va a dar 0.9999, eso es un uno. Lo mismo, eso es correlación positiva. Si están entre cero y uno es lo mismo, existe como esa correlación, pero hay que mirar la gráfica. Si son igual a cero o están muy cerquita a cero, no hay una relación. ¿Listo? Puede que las variables sean independientes. Ojo, aquí lo que estamos haciendo es, o sea, estos datos no son así de la nada. Aquí nuestros datos tienen que tener, vamos a mirar dos variables. No sé, el número de no conformidades contra el momento del turno donde las tomamos. Puede que ya cuando el turno se esté acabando ya la gente esté muy dispersa o muy cansada y se incrementen esas no conformidades. Aquí lo que estamos es correlacionando variables. Entonces, tiempo contra cantidad de no conformidades. Me acuerdo que había un ejercicio que era eh, la edad del trabajador versus también contra los fallos. No es que entre más viejitos la gente le embarra más. ¿Es verdad o mentira? Entonces aquí estamos correlacionando variables. ¿Listos? Si está entre -1 y 0, hay una correlación negativa. Si el número es -1 o es muy cercano a -1, es una correlación negativa pero perfecta. Miren, acá tenemos los gráficos, ¿ven? Entonces, el gráfico A me dice -0.97, eso es casi un -1, pero ahí se ve perfectamente la correlación, todos están agrupaditos y por lo general da ese tipo de línea recta, ¿listos? Si miramos el tercero, el que está acá en la parte de abajo, dice el número C, no hay una correlación, miremos el gráfico, los datos sí están dispersos. Muy posiblemente pues no haya correlación entre esas dos variables. Y acá en la parte de arriba dice coeficiente de correlación. Esa es la fórmula que vamos a utilizar en el Excel. Es buscarla. Ojo, coeficiente de correlación. Abrimos paréntesis, matriz 1, las horas de la toma de los datos, y matriz 2, el número de no conformidades. Acuérdense que aquí estamos mirando dos variables. ¿Listos? Materia prima también contra no conformidades. O sea, si hay correlación entre esas dos variables. Y ahí nos va a decir lo que les digo, el número, si hay correlación o no hay correlación. Bueno, seguimos. Tipos de carta de control. Como les decía, hay muchos tipos. Tenemos es que primero analizar nuestro proceso y nuestros datos para determinar cuáles podemos aplicar. No se pueden aplicar todas. No se pueden aplicar todas. Entonces tengo cartas de control para variables, que es las que tenemos acá en la izquierda, que son diagramas que se aplican a variables o características de tipo continuo que yo puedo contar el peso, el volumen, la longitud, cosas finitas que yo puedo medir. ¿Qué cartas pertenecen a este tipo de variables? La carta X, la carta R, la carta S
Y bueno, la carta X es la carta promedio, qué pena. Carta promedio, carta de rangos, carta de desviación estándar y carta de medidas individuales. Esa es para variables. Y tenemos para atributos. Son diagramas que se aplican al monitoreo de características de calidad de tipo pasa o no pasa, bueno o malo, conforme o no conforme. Tenemos cartas P, carta NSP, cartas C y cartas U. Lo que les digo, ahí tenemos que identificar es nuestros datos y nuestro proceso para saber cuáles podemos implementar. ¿Son difíciles de hacer? No, lo importante es que los datos sí sean confiables y que tengan correlación. Entonces, digamos, la carta de promedios y de rangos. Entonces aquí en el cuadrito, tanto en el verdecito como en el azulito que está en la parte superior, o sea, acuérdense, no, o sea, habíamos visto, ay, que no, que el límite superior es promedio más tres desviaciones. No, dependiendo la carta, varía tanto el límite superior como el límite inferior y el límite central. O sea, lo primero es tomar los datos y analizarlos para saber qué carta voy a usar. Vean, por ejemplo, acá el límite superior es el promedio por una constante A2 que sale de unas tablas estadísticas y por el rango de los datos. ¿Qué es el rango? El dato más grande menos el más pequeñito. Estas dos cartas van de la mano, la de promedios y rangos van de la mano. Tenemos las cartas P y las NB que son por atributos. Entonces acá también varía cómo calculamos los límites. Miren, acá son totalmente distintos. Entonces el límite superior es el promedio más 3 por la raíz del promedio de uno menos promedio sobre cantidad de datos. Acá nuevamente varían mucho la manera de hacer las cartas. Entonces cuando tengan sus datos, los analizamos y podemos saber qué cartas debemos utilizar. Acuérdense, por favor, que el objetivo de estas cartas, ¿qué es? El objetivo es decir, de dónde a dónde es conforme mi proceso. O sea, mis datos o los resultados o donde yo estoy tomando mis datos no pueden salir del límite superior y el límite inferior. En ese intervalo es todo conforme. Si llegan a estar por fuera es producto no conforme. Venga, es que me están dando los datos que se están saliendo, son más grandes al límite superior. Ah, bueno, pues entonces, ¿qué está pasando? Muchas veces sucede eso, o sea, que se están saltando. Hay que establecer por qué se están saliendo, perdón, de los intervalos. ¿Listos, muchachos? Pues hasta aquí dejaría, pues como esta clasecita. ¿Qué necesitamos saber con todos los profes? ¿Qué grupo les hacen falta datos? ¿Qué grupos todavía no tienen procesos? Por favor, infórmenos urgente, pues para ver cómo les colaboramos. Por ahí les habíamos dicho que a veces el profe Román tiene datos. Díganos, pues para gestionar con él. No esperen más, sino quienes no tengan, de una vez levanten la mano. ¿Listos? Entonces ya les voy a compartir esto a su correo y nuevamente, pues muchísimas gracias. Yo creo que ya la otra semana nos reunimos los profes para saber cómo hacer la asignación de los grupos de trabajo. ¿Listos? Bueno, muy buen día, que estén muy bien. Gracias.